tardes a todos. Vamos a comenzar el seminario de trabajo operativo de Console Multiphysics con CAD. Bien. En primer lugar, la agenda está dividida, digamos, en dos partes. La primera parte de introducción a software Console Multiphysics, en la versión 4.3b. Entenderemos qué consiste esto, las simulaciones multifísicas, y veremos un ejemplo de simulación en vivo de multifísica. Y en la segunda parte veremos las posibilidades de trabajo cooperativo de Console Multiphysics con otro software CAD a través de los módulos GIS-Link, y también veremos algunos ejemplos de tratamiento de estos archivos CAD creados en otro software para su utilización en Console Multiphysics. Bien, en primer lugar, una breve descripción de la compañía Console. Ahora mismo son proveedores líderes en lo que se refiere a simulación multifísica y software de análisis, de forma que promociona ideas de y doctorando y activa el diseño de innovaciones en diversos mercados. Como he comentado, es el líder mundial de simulaciones multifísicas. Tiene sus oficinas centrales en Burlington, en Estados Unidos, Massachusetts, y en Estocolmo, en Suecia. Además, tiene oficinas de distribuidores por todo el mundo, cuenta con más de 350 empleados y con más de 90.000 usuarios aproximadamente. Los distribuidores para España y Portugal es la empresa Aldi Software Científico, que es la organizadora de estos seminarios. Bien, en primer lugar vamos a entender cuál era la aproximación tradicional al modelado. Consistían pues en diferentes software de resolución por el método de los mensajillos, pero que estaba más bien enfocado en cada una de las ramas de la física, matemática clásica, de la ingeniería o de la química. Por ejemplo, había software para reacciones químicas, para campos electromagnéticos, otro software diferente para transferencia de calor, otro software para minería estructural, etcétera, o para flujo fluido. Y lo que hace Console Multiphysics, y en ello el líder, es en combinar toda esta física dentro de una misma interfaz, de forma que se pueden acoplar todos estos fenómenos de forma muy eficiente. Por ejemplo, cuando tenemos una simulación donde tenemos campos electromagnéticos, tenemos la cogida de transferencia de calor, la de mecánica natural y también el flujo fluido. Y además también nos permite producir nuestras propias ecuaciones, en caso de que no se correspondan con ninguna de las ecuaciones clásicas, podamos programarlas y resolverlas también de forma acoplada con las ecuaciones clásicas de fluidos o de campos magnéticos, etc. ¿Qué entendemos por una simulación multifísica? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo que sería este de aquí, el impacto de un rayo sobre el fuselaje de un avión. Si nosotros queremos estudiar este fenómeno para saber si la estructura del avión va a aguantar este impacto, pues en primer lugar tendríamos que resolver cuál es la distribución de corriente eléctrica que aparece en la superficie del avión. Y por tanto tendríamos que resolver la ecuación de electromagnetismo y de conducción de corriente. Bien, esta corriente eléctrica va a generar un calentamiento, va a generar un calor por el efecto Joule, y por tanto va a haber una distribución de temperatura en la superficie del avión que tenemos que calcular. Por lo tanto, tenemos que acoplar a las ecuaciones anteriores, tenemos que acoplar ahora también la ecuación de transferencia de calor y de generación de calor por efecto Joule. Con lo cual tenemos aquí también un problema térmico acoplado al problema electromagnético. Bien, una vez que tenemos esta distribución de temperatura, sabemos que esta distribución de temperatura va a generar un cambio en las propiedades del material. Por ejemplo, se va a dilatar y se va a deformar en ciertos puntos y van a aparecer esfuerzos térmicos debido a esta temperatura. Entonces tenemos que también resolver cuáles son los cambios en las propiedades del material y cuáles son las deformaciones y esfuerzos térmicos que aparecen. Entonces también tenemos que acoplar al problema térmico y al problema electromagnético un problema de mecánica estructural. Con lo cual tenemos aquí tres ecuaciones de la física y la ingeniería clásicas acopladas que deben resolverse
conjuntamente para poder estudiar este fenómeno, que sería un fenómeno clásico de simulación multifísica. Y en esto es lo que CONSOL es líder actualmente. Bien, CONSOL Multiphysics proporciona capacidades de simulaciones mecánicas, fluidos, eléctricas y químicas. Puede acoplar todos estos fenómenos en simulaciones multifísicas, es decir, todos los fenómenos físicos que se influyen mutuamente sin limitación alguna sobre tipo o número de combinaciones que se pueda producir. Después podemos resolver físicas sencillas en entornos integrados, donde tenemos diferentes físicas y aplicaciones. Podemos trabajar indistintamente en cada momento con transferencia de calor o después con energía natural y cambiar a fluido, etcétera. Y además tenemos la misma forma de trabajo, el mismo flujo de trabajo para independientemente de cuál sea el tipo de modelado físico que queramos realizar. Por eso es una aplicación que permite el desarrollo de productos interdisciplinarios en la misma plataforma. Bien, esta es la interfaz gráfica de CONSOL, donde tenemos una ventana gráfica donde vemos el modelo, de la geometría, los resultados, el mallado que tenemos que hacer. Hay una parte que es el constructor de modelo, donde almacenamos, donde hacemos la programación gráfica de este modelo, y también podemos tener una parte de postprocesado. Bien, evidentemente toda esta ventana se puede cambiar, se pueden personalizar. Esta es la estructura básica del paquete de CONSOL. Hay un paquete básico de CONSOL Multiphysics, donde vienen pues todas las herramientas de tipo CAD para hacer básicas de CAD para hacer las geometrías, todas las herramientas de mallado, vienen las ecuaciones físicas básicas de flujo de fluidos, de magnetismo, etcétera, y todas las herramientas de los resolvedores y el postprocesado, o sea, el análisis de los resultados. Además, al paquete básico, ya dependiendo de las necesidades de cada usuario, se le pueden añadiendo diferentes módulos. Tenemos módulos de tipo eléctrico, módulo de tipo mecánico, de tipo fluido y de tipo químico. Esos son los módulos, estos azules que hay debajo, que son módulos de física. Por ejemplo, cuando añadimos el módulo de ACDC al paquete básico, pues ya podemos resolver todas las ecuaciones de Maxwell para hallar los campos eléctricos y magnéticos acoplados unos con otros y acoplados con corrientes, etcétera, tanto en régimen dinámico, transitorio, como estacionario, etcétera. Entonces tenemos diferentes módulos de física que añaden física disponible, especializada para cada tipo de problema al paquete básico. Después hay otros módulos multipropósitos que lo que añaden son funcionalidades nuevas. Por ejemplo, para realizar cálculos de optimización, tenemos el módulo de optimización, tenemos una librería de materiales ampliada y un módulo de trazado de partículas. Este módulo de trazado de partículas se puede acoplar tanto para hallar el movimiento de partículas en campo automático como para flujo fluido, etc. Se puede acoplar a los módulos anteriores. Y después hay unos módulos de interfaz en los que nos vamos a centrar en este webinar, en este seminario, que son los módulos de interfaz con otro software. Por ejemplo, tenemos que son los módulos LeafLink. Tenemos el módulo LeafLink para MATLAB, donde podemos controlar desde MATLAB todas las operaciones que se pueden hacer directamente en CONSOL, de forma que podemos escribir un programa MATLAB que utilice la rutina de CONSOL dentro del programa. Y tenemos los módulos LeafLink para programas de tipo CAD, por ejemplo, como SolidWorks, Inventor, AutoCAD, SpaceClaim, Solid Edge, etcétera. De forma que si tenemos ingenieros o un grupo de ingenieros que trabajamos con este CAD, podemos comunicarnos con CONSOL y hacer las simulaciones de nuestros diseños, de simulaciones tanto de transferencia de calor como de transformaciones, etcétera, en CONSOL Multiphysics. Bien, hay muchas historias de usuarios disponibles para ayudar a los modeladores con CONSOL, y artículos disponibles en la revista editadas con CONSOL que la editan de forma periódica. Como ejemplos de trabajos que se han realizado con CONSOL, bueno, pues, por ejemplo, se ha diseñado un nuevo dispositivo de audición implantable, ¿de acuerdo? Que se ha hecho utilizando el módulo de acústica. Este nuevo diseño lo ha realizado en Bélgica. Por ejemplo, Toyota también ha utilizado CONSOL para
optimizar topológicamente una estructura de aluminio de forma que consiga un mejor enfriamiento. Aquí en este caso utilizaron el módulo DeepLink para SolidWorks, puesto que ellos hicieron el módulo la geometría en SolidWorks y comunicaron con Consol para realizar esta optimización topológica para conseguir mejor enfriamiento. También, por ejemplo, Ford ha utilizado Consol, en este caso el módulo de baterías, de Fuel Cell Batteries, para simular baterías ion-litio, para optimizar el rendimiento de estas baterías. Y también la NASA lo está utilizando para calentar superficie lunar para extraer agua. En este caso lo que utilizan es el módulo de microondas. Bien, esta primera parte es la introducción general al software console, y ahora vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de multifísica. Como ejemplo vamos a considerar la generación de calor por efecto Joule, por una corriente por efecto Joule, en una barra colectora de corriente, que además vamos a considerar que también tiene un enfriamiento por convección forzada. Es decir, que hay una convección de aire que va a ir eliminando el calor. Entonces queremos saber pues, cuál es la distribución de corriente y de temperatura, de corriente eléctrica y de temperatura que aparece en esta pieza. Es una pieza en forma de L, de cobre, que está sujeta por tres tornillos de titanio a una estructura superior, que es la que le pone la corriente. Bien, aquí vamos a ver pues, una solución específica y vamos a ver pues, cuál sería el flujo del trabajo y los fundamentos de Consol. En Consol tenemos muchas herramientas. Tenemos una herramienta para introducir los parámetros del modelo. Por ejemplo, aquí tenemos la ventana de parámetros de Consol Multiphysics, donde tenemos, como pueden ver, la geometría parametrizada. Es decir, aquí L es la longitud de la base de la L, W es la anchura de la pieza, TB el espesor, etc. Y tenemos aquí los parámetros definidos en la sección de parámetros. Aquí en esta sección de parámetros también vemos, por ejemplo, el parámetro MH, que es un parámetro relacionado con el tamaño de la malla que vamos a realizar. Por tanto, aquí en los parámetros podemos poner tanto parámetros geométricos como parámetros del mallado. HTC es 5 vatios por metro cuadrado y por Kelvin es, digamos, la disipación de calor que se produce en la superficie de la pieza. Y VTOT, que es 20 milivoltios, es la diferencia potencial que va a haber entre el tornillo superior y los dos tornillos inferiores. Por tanto, podemos poner parámetros tanto de tipo geométrico, como de control de la malla, como de parámetros físicos, como HTC y VTOT, o parámetros de cualquier tipo. Las geometrías podemos crearlas o mediante la herramienta geométrica de Consol, que son herramientas geométricas básicas que están adaptadas para la creación de modelos para el análisis con elementos finitos. O podemos hacer importación de geometría a través del módulo de importación de CAD o de los módulos LibLib, como ya veremos. Bien, también podemos crear funciones y variables, además de parámetros. Tenemos otros nodos. Aquí tenemos, por ejemplo, una vista del constructor de modelos. Es una estructura en forma de nodos donde voy añadiendo nodos y en esos nodos voy programando cuál es la simulación que quiero realizar. Ahora abriremos Consol y veremos cómo está hecha esta simulación en concreto. Bien, por ejemplo, tenemos un nodo de materiales, donde vamos añadiendo en sus nodos cuáles son los materiales que vamos a utilizar en los modelos. Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar cobre y titanio. Cobre para la pieza en forma de L y titanio para los ojos. Dentro de cada material, que yo lo he cogido de la librería de materiales, pues aparecen las magnitudes que necesito dependiendo de la física que voy a resolver. En este caso, una física de Joule-Keeping, como pueden ver aquí en el nodo que hay después de materiales. La física, hay un nodo de física, en este caso el nodo de Joule-Keeping, de calentamiento con efecto Joule, y aquí lo que establezco es cuáles son las ecuaciones que voy a resolver en cada dominio, o sea, en cada parte de mi modelo, y cuáles son las condiciones de contorno que se aplican en cada
en cada superficie de módulo. Bien. Tenemos también herramientas para crear mallas de diferentes tipos. Mallas podemos crear tetraédricas o mallas cúbicas. Podemos controlar los parámetros de creación de la malla, como de tamaño, etcétera. Podemos crear diferentes mallados y realizar cálculos con diferentes mallados, lo cual siempre es recomendable, porque hay que hacer un test de independencia de la malla. Y también tenemos muchas herramientas para realizar el postprocesado, es decir, para visualizar los resultados y para analizarlos, es decir, hacer cálculos de promedios integrales sobre los resultados una vez ya están obtenidos. Una vez que yo he hecho un modelo, puedo añadir física de forma muy fácil y efectiva en cosas multifísicas. Por ejemplo, puedo añadir cuál sería la deformación térmica o puedo añadir un flujo fluido alrededor para simular de una forma más realista cuál es el intercambio de calor entre la pieza y su entorno, por ejemplo. Creo que ya están viendo la ventana principal de Console Multiphysics. Sí, lo vemos. Bien. Pues vamos a abrir este primer archivo de ejemplo. Bien, aquí lo tenemos. Aquí en la parte izquierda está la estructura del árbol de modelo, donde está, aquí tenemos la geometría que hemos construido, es esta barra colectora en forma de M, y aquí tenemos la estructura donde está mostrada toda la programación de esta geometría, los materiales, la física, etcétera. Vamos viéndolo un poquito paso por paso. Por ejemplo, aquí en la definición de unidades tenemos la ventana de parámetros. Cuando yo pincho en el nodo parámetros, aparece aquí, justamente a la derecha, pues la tabla con los parámetros que almacenan, ¿de acuerdo? Que corresponden con los que ya hemos visto anteriormente. Bien, vamos a ver, por ejemplo, cómo ha sido creada esta geometría. En primer lugar, pues se ha creado un plano de trabajo. Un plano de trabajo en el XZ. Y en este plano hemos creado primero un rectángulo cuya anchura es L más 2CB. Tenemos aquí que nos están utilizando los parámetros, por tanto la geometría está parametrizada. Hemos creado un segundo rectángulo. Después, con otra herramienta, que es otro nodo, hemos restado estos dos rectángulos, obtenemos esta forma de ellos, y después hemos redondeado estos dos vértices con un radio TBB, que aparece aquí, es decir, que podemos parametrizar cualquier operación. Bien, una vez que tenemos realizado el dibujo en el plano de abajo, lo extruimos en la dirección perpendicular una distancia W con otro nodo, que es comando extruir, y ya tenemos realizada la forma de él. ¿De acuerdo? Bien, entonces podemos utilizar, el console viene con una serie de herramientas de CAD, que son todos estos nodos que puedo añadir aquí, tengo una serie de primitivas bastante generales, y tengo operaciones geométricas que puedo realizar con estas geometrías en una estructura en forma de nodos. Estas herramientas son las herramientas básicas, pero que están adaptadas para que la geometría resultante sea la adecuada para alguna de sus pruebas. También podemos importar la geometría a partir que hemos realizado, por ejemplo, con otro programa CAD. Esto es algo que veremos más adelante. Y tenemos una serie de herramientas para el tratamiento de esta geometría importada. ¿De acuerdo? Muy bien. Después realizamos los dos tornillos, pues de una forma similar. ¿De acuerdo? Creamos un plano de trabajo y creamos un tornillo y otro tornillo. Y ya tenemos la geometría creada. El siguiente paso es asignar los materiales. Tenemos, por ejemplo, el cobre asignado aquí a la parte en forma de L y el titanio en los tres tornillos. Y después el siguiente paso en el flujo de trabajo sería crear la física. Aquí podemos ver cuáles son las ecuaciones que vamos a resolver. En este caso vemos que tenemos aquí acopladas dentro de esta interfaz
de calentamiento por efecto Joule, tenemos acopladas las ecuaciones de transferencia de calor. Aquí tenemos, por ejemplo, convección y conducción de calor, más términos de generación de calor, y tenemos también las ecuaciones de conducción de corriente. Por ejemplo, aquí tenemos la divergencia de la densidad de corriente, es igual a las fuentes de corriente, o sea, a cualquier fuente de carga. Y esta es la ecuación constitutiva, la siguiente, que J es sigma la conductividad por el campo eléctrico, más cualquier corriente residual, y el campo eléctrico es E por menos gradiente de potencia, o sea, las reacciones de campo eléctrico. ¿Cuáles son las variables que vamos a resolver? Pues la podemos ver aquí, la variable dependiente, vamos a hallar la temperatura y el potencial en cada punto de nuestra geometría. Aquí dentro especificamos cuáles son las condiciones de contorno y ecuaciones en cada dominio por separado. Por ejemplo, tenemos que especificar que hay una fuente de calor electromagnético, porque tenemos un efecto Joule. Esto lo hacemos mediante este nodo que está aplicado a todos los dominios. Perdón. Esta Q, como vemos aquí en esta ecuación, Q es J producto escalar con E. Es decir, tenemos aquí la expresión del efecto Joule. Es la densidad de corriente por el campo eléctrico. Y esa Q es la que sirve de entrada en la generación de corriente para la ecuación de transferencia. Bien, aquí tenemos aplicado tierra en los tornillos de abajo, hemos aplicado potencial eléctrico en esta superficie de aquí arriba, ¿ven? La superficie 43 V2, que son 20 milivoltios. Hemos dicho que hay un flujo de calor saliente que viene dado por este coeficiente de transferencia de calor HTC, que eran 5 vatios por metro cuadrado por Kelvin en toda la superficie, etcétera. Es decir, que aquí lo que hacemos es especificar cuáles son las condiciones de contorno y las cuestiones físicas en cada uno. El siguiente paso es revisar el mallado. Aquí hemos revisado un mallado tetraédrico, pero hemos controlado cuál es el tamaño de este mallado. Por ejemplo, hemos dicho que el mallado es un mallado personalizado donde el tamaño máximo del elemento es MH y el mínimo es MH menos MH, aquí sí 2 tercios de MH. Por tanto, el tamaño de la malla que va a quedar constante va a estar entre 2 tercios de MH, que era aquí arriba 6 milímetros, y MH, que son los 6 milímetros. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente paso es especificar el estudio. En este caso vamos a usar un estudio estacionario. Y ya simplemente le podemos dar a calcular. Aparece una barra de progreso donde me dice el estado del cálculo. Bueno, este cálculo es muy rápido. Ha tardado 5 segundos en realizarse. Y después tenemos aquí en la parte de resultados, tenemos ya la solución disponible y la visualización. Por ejemplo, aquí tenemos la temperatura, un gráfico de superficie. La temperatura máxima aparece en el tornillo de acá, porque es como la corriente. Y aquí tengo la densidad de corriente que aparece en la pieza. ¿De acuerdo? El gráfico de superficie de colores es el módulo de densidad de corriente y la flecha es la dirección del vector de densidad de corriente. ¿Vale? Como vemos, por ejemplo, ¿qué vemos? Pues lo que esperábamos es que la densidad de corriente es prácticamente nula fuera de la zona entre los 3 tornillos, por ejemplo aquí arriba y aquí abajo, y vemos, por ejemplo, una cosa curiosa, es que aquí, en la zona, en la curva cerrada, en la parte más cerrada de la curva, hay una mayor densidad de corriente que en la parte más abierta de la curva, porque como ya sabemos, la corriente siempre va a elegir el camino más corto. Muy bien. Por ejemplo, pero, ¿qué ocurre? Yo puedo a lo mejor quiero realizar este cálculo porque lo que quiero saber es cuáles son los esfuerzos térmicos que aparecen sobre esta pieza y cuál es la deformación que sufre. Entonces, tendría que acoplar a estas ecuaciones de efecto Joule, tendría que acoplarle las ecuaciones de microdinámica estructural. Y eso es lo que vamos a ver ahora.
vamos a ver lo fácil que es acoplar nueva física a un modelo que ya tenemos resuelto, en este caso de calentamiento por efecto. Y aquí tenemos ya el modelo realizado, es exactamente igual que el anterior, tenemos los mismos materiales, tenemos la misma física de Joule-Vitic, pero hemos añadido aquí una física nueva de mecánica del sólido, donde tenemos aquí dentro las ecuaciones de, o sea, aquí tenemos, por ejemplo, el gradiente del tensor de esfuerzo es la fuerza por unidad de volumen en cada punto, y tenemos la relación de aquí para un material elástico lineal, donde C es la matriz de elasticidad. Y epsilon, aquí tenemos la matriz de deformación unitaria. Bien, hemos añadido un módulo de expansión térmica, aquí vemos, a través de un coeficiente de expansión térmica, donde cogemos la temperatura en cada punto, aquí hacemos el acoplamiento entre las dos físicas, la temperatura, como vemos, es la temperatura que aparece en la interfaz JH, que es la de Joule-Vitic. Es decir, que la temperatura que viene calculada en la interfaz Joule-Vitic es la que sirve de entrada a la mecánica del sólido para calcular las deformaciones en cada punto y los esfuerzos que aparecen. Bien, las condiciones de contorno en este caso son todas las superficies libres, menos en estas tres superficies y dos tercios líquidos que están fijos. Bien, otra vez hacemos un estudio estacionario que podemos hacer en dos pasos. Primero resolvemos el calentamiento por efecto Joule y después mecánica fluida, aunque lo podemos hacer con un solo paso y funciona perfectamente bien. Y aquí tenemos los resultados. Tenemos el número de temperatura y aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica donde tenemos el desplazamiento total en cada punto y nos representa también cuál es la deformación. Bueno, esta deformación evidentemente está escalada, exagerada, para que podamos apreciarla bien. ¿De acuerdo? Igual yo puedo representar los esfuerzos en cada punto, que son un esfuerzo que se trae, y puedo saber pues hasta qué punto aguantará el material o no. ¿Vale? Bien, puedo hacer más cosas. Puedo decir, bueno, yo no me creo esta condición de contorno que hemos puesto aquí de flujo de calor. Hemos puesto que hay un flujo de calor a través de un coeficiente de transferencia de calor constante que es de 5 vatios por metro cuadrado. Pues yo no, eso es una aproximación muy burda y yo quiero calcular exactamente cuál es la transferencia de calor con el entorno. Bien, pues entonces puedo poner un dominio de aire alrededor y simular la transferencia de calor y el flujo de ese aire alrededor para tener una situación más realista. Muy bien, pues vamos a hacer esa simulación. Vamos a ver, bueno, ya está hecha, vamos a ver cómo ha sido realizada, porque acoplamos física nueva otra vez al modelo que ya tenemos realizado, que es este de aquí. Bien, aquí tenemos, igual que antes, los mismos materiales, la misma geometría. Bueno, la geometría, lo único que hemos hecho ha sido añadir un volumen de aire alrededor, ¿vale? Un volumen de aire alrededor, y vamos a resolver las ecuaciones de transferencia de calor en este volumen de aire con convección y el flujo laminar en este aire. Entonces, aquí entra aire por esta cara de aquí, entrada, por esta cara de la derecha, entra aire con una temperatura ambiente, con una cierta velocidad. Imaginemos que tenemos ahí un ventilador que enfría la pieza y sale aire por esta cara posterior, por la salida. Y calculamos el flujo a través de la pieza de aire. Aquí tenemos, hemos añadido física, estas ecuaciones que son las ecuaciones del aire. Para un fluido compresible, sí, estamos tratando el aire como un fluido compresible. En cada punto vamos a tener una densidad y una viscosidad diferente, puesto que también depende de la temperatura de cada punto. Muy bien, aquí tenemos resultados. Aquí tenemos un gráfico de la velocidad del aire en cada punto, ¿vale? Podemos ir, esto es una rebanada, el slice,
el módulo de la velocidad en cada punto. Vemos como abajo la velocidad es prácticamente cero, bueno, es prácticamente nula, y arriba pues la velocidad es porque está en contacto con la base de la pieza, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, la temperatura, también la temperatura del aire en cada punto. Abajo el aire está más caliente porque enfría la pieza, ¿de acuerdo? Y aquí ocurre lo mismo. Y esa es la temperatura en cada punto del aire. Entonces vemos cómo podemos acoplar de forma muy eficiente en el mismo árbol de modelo, podemos ir midiendo toda la física que necesitemos. ¿De acuerdo? Bueno, creo que se ha visto el ejemplo completo, ¿no? Hemos visto cómo se ha añadido el flujo de fluido a la simulación que teníamos realizada de calentamiento por efecto Joule. Bien, también podemos realizar una utilidad de tener geometrías parametrizadas y que se utiliza mucho si quiero hacer un diseño CAD optimizado, pues realizar diferentes estudios cambiando algunos de los parámetros geométricos. En este caso, hay un ejemplo, yo puedo cambiar la anchura de la pieza y calcular la temperatura promedio para diferentes anchuras de la pieza. ¿De acuerdo? Eso es un valor paramétrico y es muy útil y se utiliza mucho en los módulos LeafLink, como ya veremos, con otros software. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte, que es pues la conexión, el trabajo operativo de Console con otros software CAD. Esto se hace a través de los módulos LeafLink para diferentes software CAD. Entonces tenemos, por ejemplo, disponible LeafLink para AutoCAD, para Creo Parametric, para Inventor, para ProEngineer, para SolidWorks, Solid Edge y SpacePlane en este momento. También hay un módulo de importación de CAD, que con este módulo puedo importar archivos CAD realizados en estos software o en formato para Solid. Esto es lo que vamos a ver en esta parte. Vamos a ir viéndolo una a una. El cuadro de características, bueno, aquí, con Console Multiphysics podemos realizar algunas operaciones geométricas, operaciones de geometría virtual y de control de la malla. Es decir, podemos realizar algunas operaciones sobre la geometría de Console, importada, para decirle que las tenga en cuenta a la hora de realizar la malla o no. Bien, con el módulo de importación de CAD, podemos importar archivos CAD diseñados en otro software. Tenemos un núcleo geométrico propio de CAD, de Pasolid. Tenemos herramientas, que son esas de Diffie Turing, herramientas para quitar características, es decir, para simplificar el modelo y para repararlo, esa geometría importada. Después explicaremos cuál es el motivo, cuál es la necesidad de esa simplificación y reparación. Podemos exportar la geometría que tenemos en Console para Solid, y con los módulos LeafLink tenemos esas mismas herramientas geométricas de CAD, pero además también tenemos las interfaz dinámicas con el programa CAD concreto que sea. Podemos no solamente importar geometría, sino también importar los parámetros y cambiar directamente la geometría, cambiando los parámetros en el software CAD que sea, por ejemplo, en AutoCAD o en Solid Edge, es decir, tengo los dos programas abiertos y cuando cambio en Console Multiphysics los parámetros geométricos también cambian automáticamente en Solid Edge, por ejemplo, o incluso para Inventor y SolidWorks puedo trabajar directamente con Console Multiphysics dentro de la ventana de SolidWorks o de Inventor, sin tener que abrir una ventana de Console. Es decir, tengo un propio Console, el propio Console dentro de la ventana de SolidWorks. Muy bien, vamos a ver los módulos. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar estos módulos LeafLink? Pues estos beneficios. Podemos construir el modelo de Console solamente, lo construimos una vez, para múltiples configuraciones de diseño CAD. Es decir, tengo múltiples configuraciones de diseño CAD que cuando tengo un nuevo LeafLink, cambiando el diseño CAD,
tengo el modelo console directamente actualizado y ya sincronizado con el módulo. Después puedo optimizar el diseño CAD mediante un barrido paramétrico. Puedo utilizar console para hacer un barrido paramétrico, encontrar el modelo optimizado y ya se me queda también optimizado en el propio software CAD. Además, no necesito mantener varios archivos CAD con modificaciones del mismo diseño, sino que los tengo todos dentro de por ejemplo, de un mismo barrido. Además, la geometría que transfiero la puedo simplificar y modificar en console, porque esto es muy importante. No es lo mismo un diseño CAD, el diseño CAD del producto final, digamos, el producto final que ya va a ser fabricado, que tiene todos los detalles necesarios, por ejemplo, pequeños detalles para unirlo con la pieza, etcétera, que esos detalles, si yo lo que voy a realizar es un análisis por elementos finitos, esos detalles los tengo que eliminar. O sea, no necesariamente, pero debería eliminarlos porque son detalles que son innecesarios, puesto que no van a cambiar en nada la función del análisis por elementos finitos, y lo único que van a hacer es añadir más necesidades de memoria y de tiempo de computación porque tienes que enmallarlos finamente. Entonces, muchas veces hay que realizar un trabajo de simplificación y modificación para adaptarlo a un análisis por elementos finitos. Entonces, hay herramientas en console para hacer este trabajo. Después, además, al hacer esta interfaz dinámica, pues puedo utilizar la capacidad de console para realizar el cálculo en clústeres o en servidores de cómputo. Y además, si también cuento con LinkedIn para MATLAB, pues puedo ya directamente utilizar MATLAB y hacer toda la optimización geométrica también dentro de un software MATLAB. Bien, esta es el software soportado en cada Leaflink. Pues, bueno, esto es de hace de hace un par de meses, pero esto se mantiene actualizado, es decir, que la última versión también está soportada. De hecho, sé que el Solidez STC también está soportado, etcétera. Y los demás son las últimas que hay. Bien, como decimos, estos módulos de Leaflink son interfaces bidireccionales. Es decir, que los parámetros geométricos se transfieren cuando Console Multiphysics cambia estos parámetros, los transfiere al programa CAD, que está activo, que tiene el archivo CAD activo en ese momento, y esa geometría nueva se transfiere al Console Multiphysics para realizar el cálculo de cada paso geométrico. Y por tanto es una interfaz bidireccional. ¿Esto qué me permite hacer? Pues me permite hacer varios parámetros automáticos. Yo puedo cambiar el parámetro y ese parámetro se utiliza direccionalmente entre el Console Multiphysics y el programa CAD. A cambiar el parámetro, pues se hace también el mayor automático, automáticamente se hace la resolución y los gráficos de los resultados también se hacen automáticamente en las nuevas geometrías para cada valor de parámetro. Bien, esto funciona tanto para un modelo simple CAD como para un ensamblaje CAD, es decir, que tenga diferentes partes. Si diferentes partes tienen diferentes parámetros, todo se actualiza y se comunica e incluso para cada parte por separado. ¿Vale? También recientemente se incluye la posibilidad de las selecciones que se definen en el programa CAD, también se importan esas selecciones que aparecen disponibles en Console. Esto ha aparecido para SolidWorks en primer lugar, para SolidWorks, pero se pretende que esté próximamente también disponible para los demás módulos Leaflink. También tenemos interfaces de ventana única para Inventor y para Software, como ya hemos comentado. Aquí pueden ver un ejemplo. Aquí tenemos un modelo Console resuelto dentro de SolidWorks, ¿vale? En SolidWorks y en Inventor.
Queremos ver, como pueden ver, el modelo console, el árbol del modelo aquí, dentro de la ventana de SolidWorks. Es decir, que en estos casos no hace falta abrir ni siquiera dos ventanas, una ventana de console y otra del archivo CAD, sino que en la propia ventana única podemos trabajar con console multiphysics de igual forma que lo haríamos en la propia ventana de console. Los archivos, los formatos soportados en la importación de archivos, tanto si tenemos los módulos LeafLink como si tenemos solamente el módulo de importación de CAD, son estos que aparecen aquí, hasta las últimas versiones. La importación importa formato CAD de cualquier formato, tanto si son sólidos como superficie, como curvas sueltas o puntos. Después Console crea sólidos a partir de puede crear los sólidos a partir de las superficies importadas. La unidad de longitud la puede coger del archivo CAD o se puede cambiar también de la geometría de Console. Además, durante la importación hay una reparación automática de la geometría. Porque muchas veces cuando se construyen archivos CAD, muchas veces hay superficies que solapan, pero que dependiendo del formato de ese archivo CAD, pues realmente no se cierran. Y hay un pequeño gap entre ellas. Por ejemplo, elimina esa fisura, ese gap, elimina posibles aristas cortas que pueden haber debido a esa falta de ajuste perfecto entre las superficies o entre las curvas, etc. Entonces cuando importa, hace ya una labor de reparación automática. Bien, para hacer todo esto, CAD, cuando tenemos los módulos de LeafLink y la importación de CAD, pues lo que hacen estos módulos es integrar el núcleo geométrico para Solid, que es uno de los más utilizados de modelado 3D. Entonces se incluye por defecto en el módulo de importación de CAD y los productos LeafLink. Con este núcleo, pues tenemos como hemos dicho, la eliminación de características y la simplificación y la reparación de la geometría CAD. ¿Vale? Bueno, como hemos visto, la geometría se trata a través de una secuencia geométrica en forma de nodo. Es decir, que en el constructor de modelos vamos incorporando nodos geométricos, tanto de importación como de añadir geometría nueva, como de reparar y simplificar la geometría. Aquí podemos habilitar y solicitar operaciones geométricas cuando estamos haciendo esta importación, esta reparación. Podemos eliminar o insertar operaciones nuevas y, como hemos dicho antes, podemos hacerlo totalmente parametrizado. Por ejemplo, imaginemos que importamos esta geometría. Bien, pues estos dientes de sierra que hay aquí en esta geometría original y esta hendidura, que a lo mejor es para poner algún tornillo o algo, si yo lo que voy a hacer, por ejemplo, es una pieza grande de hierro y sigue por allí, y entonces yo lo que quiero es ver cuál es la transferencia de calor o la deformación en una parte, además que está alejada de esta zona, pues realmente tener en cuenta esos detalles, el análisis por elementos finitos no va a reportar nada. Lo único que va a reportar es más tiempo de cálculo, porque voy a tener que poner más elementos más finos de cálculo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues una vez que la importo, la simplifico. Además, por ejemplo, aquí cuando yo importo puede haber fisuras y creo sólidos, ¿vale? Después abriré Console para hacer ver algunos ejemplos de cómo se. Por ejemplo, aquí hay unas partes curvas en esta pieza, que son estos filetes, que los puedo buscar y los puedo eliminar. Puedo eliminar pequeñas caras que tampoco sirven para nada en el análisis de un poquito, puedo eliminar picos, etc. Entonces, la herramienta de eliminación de características que me permite simplificar el modelo para adaptarlo al análisis por eliminación. ¿Vale? Puedo eliminar características. Entonces, elimino, por ejemplo, aquí en este ejemplo, hay una cara fina, esta azul que hay aquí, que elimino esa cara fina. Claro, si yo no la elimino, ¿qué le ocurre? Hay yo lo enmallado y resulta que aquí me aparece, para poder simular bien esa cara muy fina que hay, tengo que crear una gran cantidad de elementos en esta zona, como aparece aquí abajo. Al eliminar esa cara fina y haciendo las dos caras
para rellenar la fisura, pues ya cuando hago un mallado, tengo un mallado que no está mal condicionado. Es decir, que tengo un mallado en esa zona que es acorde con la curvatura que hay en el canal, ¿vale? También puedo eliminar caras que no desee, y también puedo eliminar agujeros, como en este ejemplo que pueden ver aquí, etcétera. Bueno, vamos a ver algún ejemplo. Vamos a compartir de nuevo con su multifici. Vamos a ver unos cuantos ejemplos de esto que estamos viendo. Bien, creo que ya estamos viendo. Bien, aquí tenemos un archivo CAD que hemos importado. Aquí vemos la geometría. Este primer, el archivo CAD que hemos importado porque queremos hacer un análisis, importar el nodo importar, como tenemos el módulo de importación de CAD activo, pues podemos importar este archivo CAD. ¿Vale? Bien, aquí ahora vamos a eliminar con las herramientas, en primer lugar, primero, esta geometría que hemos importado son superficies. Tenemos una herramienta para convertirlo en un sólido. Y ya lo hemos convertido en un sólido. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, yo quiero eliminar pues estas partes curvas, estos filetes que hay aquí, porque no me van a aportar nada. Entonces puedo buscarlo, le digo el tamaño máximo de radio de filete que quiero buscar, lo puedo contar, lo encuentra y después le puedo decir que lo borre. Entonces lo borra automáticamente y me crea pues una lista en esos donde están esos filetes. ¿De acuerdo? Después puedo buscar cara fina. Efectivamente, aquí hay una cara fina que no sabía a simple vista que proviene del archivo CAD. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto puedo eliminar esa cara fina. Con lo cual ya he mallado. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, vamos a terminar esta parte y vemos qué es lo que ocurriría con el mallado, por ejemplo, si no hubiéramos eliminado esta cara fina. Por ejemplo, también puedo decir, bueno, quiero eliminar estas caras que hay aquí en medio porque tampoco me van a influir, por ejemplo, en mi problema. Y estas caras de aquí y estas caras de aquí que hay de diente de fierro, que están en azul. Puedo elegir las caras que quiero eliminar y ya las tengo eliminadas. ¿De acuerdo? Esta cara de aquí también la puedo, este agujero, puedo coger esta cara y descenderla. Y también la elimino. Es decir, ¿ven? Y aquí tengo la geometría mallada. ¿Verdad? Todavía hay algunos elementos que tendría que eliminar. Por ejemplo, aquí tenía este que todavía no he eliminado. ¿De acuerdo? Pues tendría que, con la herramienta de eliminación, seguir eliminando todas las caras. Todos esos elementos pequeños. Bien. Entonces tengo todas estas herramientas de CAD de Futuring para preparar y simplificar la geometría. Vamos a ver otro ejemplo brevemente. Bien, esto es una geometría importada. Bueno, y hay una lista corta. Por ejemplo, imaginemos que hemos importado esta geometría, que no es una geometría simple, que nos vamos simplemente nos sirve de ejemplo, que tenemos una lista corta, y construimos la malla. Y resulta que aquí aparece una zona que no debería estar tan finamente mallada. Y es porque hay una arista muy corta en esa zona que no debe estar. Bueno, tenemos aquí
esa herramienta para suprimir aristas cortas, encuentro cuáles son las aristas cortas que hay, donde le doy el tamaño máximo, y la construyo. Entonces ya la he eliminado y ahora rehacemos la malla y tenemos una malla perfectamente normal, con el tamaño que queremos, que no presenta ningún mallado fino en una zona que no es necesaria. Bien. Bueno, entonces tenemos todas estas herramientas y además también tenemos la herramienta de geometría virtual. Imaginemos que yo puedo simplificarlas en vez de eliminando las características, pues diciendo, ocultando estas características al mallado. Estas son las operaciones de geometría virtual. Y funcionan de forma parecida. Puedo utilizarlo en este caso, en vez de para eliminar, para ignorar caras finas, aristas, caras, etc. La diferencia con la eliminación de características es que operamos una vez que ya la geometría está finalizada, ¿vale? Y por tanto, no eliminamos las características, así que mantenemos la curvatura de la superficie. Lo único que hacemos es decirle a los mallados, al algoritmo de malla, que no tengan en cuenta esos elementos que queremos eliminar. Y nada más, muchas gracias por su atención y estoy abierto a las preguntas que quieran plantearme. Muchísimas gracias.